Un saludo para los jóvenes estudiantes de cuarto A, B y C de secundaria del Colegio San Francisco de Sales. También quiero saludar a los profesores, colegas, a los estudiantes que nos estuvieron acompañando desde la gestión pasada 2021 a través de nuestro canal El Profe Arce. Y en esta oportunidad estaremos trabajando en este año 2022 con los estudiantes de cuarto de secundaria. Es así que te invito a que nos acompañe en toda esta gestión para poder trabajar las diferentes actividades a desarrollar durante este primer, segundo y tercer trimestre. El tema que estaremos abordando hoy es decadencia del sistema colonial europeo en América Latina. Específicamente estaríamos hablando de los españoles que en un momento tuvieron ese poder, ese dominio a los territorios americanos, pero también ese poder llegó a un límite. Tuvo que desmoronarse. A eso nos referimos cuando decimos decadencia del sistema colonial. La forma de gobierno, la forma política de los españoles se desmoronó. Veamos, tenemos el título El pensamiento político de la emancipación americana. Para empezar, como introducción hablaremos qué estuvo sucediendo en España. Dice acá, España se hallaba sumergida en una terrible deuda causada por la Guerra de Sucesión. Resulta que Carlos II, el rey español, no tenía heredero en el trono. No tenía heredero, no tenía hijos. Y aparte de eso, tenía una enfermedad. Bueno, considerado o denominado, decían la gente, que tenía un hechizo, una brujería. Entonces, como estaba enfermo, él necesitaba urgentemente nombrar un heredero. Él nombró un heredero y a ese heredero lo mataron, ¿no? Pero meses antes de fallecer, él escribió en su testamento y el poder de su corona le dio a los reyes borbones, a los reyes franceses. Tenía más o menos un parentesco con ellos, porque la hermana del rey Carlos II eran esposas de los reyes borbones, ¿no? Entonces tenía nietos más o menos por ahí, hijos de su hermana, sobrino en este caso, ¿no? Bueno, dice acá, a fin de detenerla en los posteriores años, Carlos III de la dinastía de los Borbones, quiere decir que esta guerra de sucesión ya había ocurrido, ¿no? Porque primero entró a gobernar lo que es Felipe V y después luego muchos otros más hasta que llegó a la mano de Carlos III. O sea que eran ya la sucesión del poder de la corona. Y este rey Carlos III de la dinastía de los Borbones, dice acá, implementó una serie de cambios. Hizo algunas normas, algunos cambios en cuanto a las normas. ¿Y cuáles fueron esas reformas? ¿Cuáles fueron esos cambios? Tenemos uno, los cargos políticos de importancia solo podían estar manejados por los españoles. Los españoles venían desde España y podían ocupar los cargos políticos aquí en América. Y los criollos, los hijos de españoles que nacieron acá en América, no podían aspirar a ocupar estos cargos políticos, porque así lo expresaba la reforma. Otra reforma, se elevaron los impuestos. Estos impuestos también le afectaron a los criollos, a los mestizos, mucho más aún a los pueblos indígenas, a los campesinos, ¿no? A los indígenas. Otra reforma. Se creó un reglamento que determinaba libre comercio, es decir, todos podían vender,
pero dice acá, los precios eran desiguales con la industria española. Los productos que eran importados desde España, eh, o sea, tenían el mayor costo, costaban más. Y los productos que se hacían acá en América, que se generaban en América, costaban menos. Así que había esa desigualdad en cuanto a los precios. Bueno, esas fueron las razones o por la que inició a decaer lo que es el poder colonial, el poder de los españoles, con estas reformas. Y han surgido líderes. Uno de ellos fue Julián Apaza. Han surgido líderes a causa de esta reforma. Entonces ya hubo muchos atropellos, mucha presión, muchos abusos, mucha esclavitud. Bueno, entonces surgieron líderes indígenas. Tenemos acá a uno de los líderes, Julián Apaza, que estaremos nombrando en este video. Julián Apaza, que adoptó el nombre de lucha como Tupac Katari, en honor a dos líderes a dos líderes que, al igual que él, habían luchado por reivindicar los derechos de los pueblos originarios. Tupac Amaru luchó en la región de Cusco y Tomás Katari luchó en el norte de Potosí, Chayanta. En honor a estos dos líderes, él se puso el nombre de Tupac Katari. Veamos, dice acá, fue líder aymara, nacido en Aylcu, Sulcaví de Ayoayo, en La Paz, en territorio boliviano, ¿no? En La Paz. Su adolescencia, es decir, más o menos entre la edad de 12 a 15 años, él daba su servicio en la Iglesia Católica. Él daba su servicio a los sacerdotes. En su edad adulta, él fue comerciante de coca y bayeta. Veamos qué es bayeta. Algunos quizás por primera vez han escuchado esa palabra bayeta como yo lo había escuchado, y así que me fui a investigar. Bayeta era tela de lana. Entonces, eso vendía Julián Apaza. Y ¿no? En sus viajes, o sea, en todo La Paz, en todo lo que es los valles, mientras él iba comercializando, en su viaje reconoció el sufrimiento de las comunidades originarias a causa del sistema colonial. Él ha visto con sus propios ojos, él ha experimentado con su propia vida lo que es el abuso, ¿no? del poder de los españoles. Dice acá toda su vivencia, o sea, todo lo que él vio, ¿no? Todo lo que él ha visto de su gente, de su pueblo, de los aymaras, lo impulsaron a organizar una rebelión en contra del poder colonial. Y junto a su esposa Bartolina Sisa, su hermana Gregoria Pasa y Andrés Tupac Amaru en Sorata, logró cercar en dos ocasiones la ciudad de La Paz con más de 40.000 hombres. Él cercó lo que es la ciudad de La Paz con más o menos, ya dice, las fuentes bibliográficas dicen entre 13 de marzo 1781 a 3 de julio de 1781. Fue el primer cerco. Bien, entonces, en, más o menos entre 1 de julio ya lograron los españoles nuevamente liberarse. Y otra vez tuvieron que cercar la ciudad ya después del 1 de julio unos 40 días. Hablando de 40 días, estaríamos hablando ya entre mes de, julio, entre agosto más o menos, ya del año 1781, logró nuevamente cercar la ciudad durante 64 días. Si 64 días más o menos serían 2 meses y una semana más, ¿cierto? Entonces logró cercar entre agosto y septiembre
nuevamente en el año 1781. Pero al final, ya, las tropas del teniente coronel José Roseguín, enviado desde Buenos Aires, Argentina, que hoy lo conocemos, para ahogar en sangre la rebelión. Vino a apagar esta rebelión, donde ya Julián Apaza fue apresado y para que posteriormente sea descuartizado por 4 caballos el 15 de noviembre de 1781. Y antes de ser ejecutado, expresó estas palabras: yo moriré, pero volveré y seré millones. Esas fueron las palabras. Tenemos el último subtítulo que dice Criollos, el autogobierno. Los criollos, ¿quiénes son los criollos? Hijos de los españoles nacidos en América. En la diapositiva anterior, en las diapositivas anteriores, habían mencionado que los hijos de españoles con las reformas borbónicas o sea, no tenían muchos privilegios, no podían ocupar cargos de mayor importancia, ¿no? Los cargos importantes, los cargos públicos importantes, no podían alcanzar lo que eran los criollos, los hijos de españoles. Entonces, esto era como una discriminación, había desigualdad en cuanto a ocupar los cargos. Acá tenemos la desigualdad económica, la injusticia cometida por las autoridades y la radical legislación, una justicia rígida, unas leyes bien rígidas. Dice acá, crearon el descontento y consiguientemente un terreno propicio para un futuro cambio. Todas estas cuestiones, las desigualdades económicas, las injusticias cometidas por las autoridades, sus leyes bien rígidas, entonces pues todo esto lleva a un descontento, ¿no?, de los criollos, y para que en posteriores años se llegue a pensar, bueno, en una independencia. Algunas ideas que han inspirado, ya tenemos acá la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa. Bueno, Estados Unidos se independizó de Inglaterra, ¿no es cierto? Y la Revolución Francesa, de un estado monárquico pasaron a un estado republicano. Entonces, esta situación, tanto la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, fueron ideas que han inspirado ya a los estudiantes de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Acá nos dice Universidad Charqueña, han inspirado para que un grupo de criollos iniciaran un movimiento revolucionario. Y eso se dio un 25 de mayo del año 1809, denominado como el primer grito libertario de América en Chuquisaca. ¿No es cierto? Que todo esto llevaría a acabar con el dominio español en toda América. Bien, jóvenes, bien, colegas, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro video. Y espero que se hayan suscrito a todos los estudiantes, colegas nuevos que están viendo este canal. Suscríbanse porque seguimos aumentando suscriptores, también seguimos trabajando y seguiremos trabajando en este año 2022. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Hasta la próxima. Chau, chau.